Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestro tema, que vamos a tener un tema muy importante, es cómo iniciar un arbitraje en contratación del Estado de forma eficiente. Aquí vamos a tener hoy día, nos va a acompañar el doctor Yasmau Quispe Janampa, quien es abogado corporativo y cuenta amplia experiencia en materia al público y privado. Actualmente también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y otros centros de arbitraje a nivel nacional. Entonces, vamos a darle la bienvenida al doctor Yasmau Quispe para poder ya iniciar con el evento el día de hoy. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? ¿Escuchar? Hola, Sí, buenas tardes. sí lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación y te agradezco también a Ginette por permitirme compartir unos minutos con los asociados de la Cámara de Comercio de Lima acerca de un tema muy importante para los emprendedores, para los empresarios, acerca de los mecanismos de solución de diferencias, en este caso del arbitraje, ¿no? Al momento de contratar con el Estado. Debemos de tener en cuenta la entidad que mayor compra bienes, servicios, así como ejecuta obras en todo el país, es el Estado. Definitivamente, los empresarios quisieran vender la mayor cantidad de bienes o servicios al Estado, y si bien es cierto, puede ser un buen negocio, puede ser algo muy rentable, pero también tenemos que mirar el otro lado de la moneda, porque también puede ser riesgoso. Conozco casos reales de empresarios, constructores, que así como han ganado licitaciones y les ha ido muy bien por la ejecución de una penalidad o por la resolución de un contrato que cambia totalmente lo previsto, su flujo de caja, y esto afecta directamente al negocio y han perdido una buena cantidad de dinero, cientos de miles o millones de soles. Entonces hay que ver diferentes factores para efectos de sacar el máximo beneficio al momento de hacer negocios con el Estado. Entonces, debemos de tener en cuenta, primero como marco general, qué cosa es el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que está previsto en la Constitución Política del Perú. Lo que nosotros, o la mayoría de las personas, lo que utilizan son, en este caso, la vía del Poder Judicial para solucionar controversias. Sin embargo, también está previsto un mecanismo de solución de controversias entre privados, que es el arbitraje. El arbitraje debemos entenderlo como el mecanismo mediante el cual las partes, de forma voluntaria, ceden la posibilidad a un árbitro o tribunal arbitral para que pueda solucionar controversias acerca de la ejecución de un contrato. La experiencia es bastante rica, bastante amplia en el sector privado, y la Cámara de Comercio de Lima es la pionera y la institución más importante del Perú con relación a la administración de arbitrajes, ya sea privados como en contratación del Estado. Ha sido tan exitoso el arbitraje que se ha trasladado esta experiencia al sector público. Y a partir de los años 2000 en adelante, a través de un respaldo de un marco jurídico, lo que ha ocurrido, Anginette, es de que se ha hecho obligatorio de que toda empresa, consorcio o persona que contrate con el Estado necesariamente tiene que, en caso de que hayan conflictos, acudir al arbitraje. O sea, no existe la posibilidad de llevar tu controversia al Poder Judicial. Y quiero detenerme aquí en algo muy práctico. Me dedico principalmente, como lo bien mencionó Ginette, como árbitro en Cámara de Comercio de Lima y en otros centros de arbitraje, pero también me han hecho consultas, en algunos casos como abogado, y me dicen, ¿podría yo llevar este conflicto al Poder Judicial por diferentes factores? Y lo primero que le pregunto es, ¿qué dice el contrato? El contrato dice arbitraje, entonces no puedes. Entonces, cuando las partes de forma voluntaria han sometido la jurisdicción a un arbitraje, tienes necesariamente que acudir allí. Entonces,
Algo interesante como marco general del arbitraje es que es rápido, es especializado y las partes de alguna forma pueden tener esa libertad de decidir quiénes van a conformar el tribunal arbitral de tres o el árbitro único para efectos de solucionar la controversia y no estar esperando años, varios años, en esperar una solución, porque hasta que resuelvan y se vaya a extender el tiempo de la solución del conflicto, pues en qué momento se va a terminar de ejecutar una obra, en qué momento se va a entregar los bienes. Entonces, todo eso podría generar bastantes complicaciones al momento de contratar. Entonces, en términos generales, esto es lo que podemos entender como arbitraje. Y lo importante también es que la decisión del árbitro o tribunal arbitral, conocido como laudo, tiene el efecto de una sentencia judicial, lo cual es de cumplimiento obligatorio para las partes. Y también algo interesante, que no existe la posibilidad de apelar. No puedes acudir a otra instancia, salvo por temas de forma, que es un recurso de anulación, que no es una apelación. Entonces, cuando las partes se sometieron a la jurisdicción de un arbitraje, pues tienen que aceptar la decisión de este tribunal arbitral. Eso es con relación al marco introductorio, Anginette. Ok, doctor, muy interesante. Le comento de que nosotros hemos tomado algunas consultas, algunas preguntas también de parte de los asociados y la vamos a compartir a través de esta para tener conocimiento del proceso, del tema que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Tenemos aquí la primera consulta, que es ¿qué acciones debe realizar para iniciar un proceso arbitral en Cámara de Comercio de Lima? Ok, gracias. La primera recomendación que puedo hacer es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es revisar el contrato. En el contrato, en la última el contrato puede tener 1, 2, 10 o 20, 30 hojas, pero acudan a la última página, en el último párrafo. En el último párrafo se menciona lo que es el mecanismo de solución de controversias. Entonces, mediante este mecanismo de solución de controversias, allí dice a dónde tienen que acudir para solucionar un conflicto. En este caso, por lo menos mi experiencia personal como árbitro, la mayoría de los contratos dicen se van a Cámara de Comercio Lima o algún otro centro de arbitraje, pero principalmente Cámara de Comercio Lima. Entonces, es importante que te sometas a las reglas del centro de arbitraje, porque hay un reglamento que está publicado en la página web y tienes que saber también todo lo relacionado a lo que involucra el arbitraje. Entonces, lo primero, el mecanismo de solución de controversias. Luego, tienes que tener bien claro que estamos hablando de un arbitraje institucional, porque de no ser así, si hubieran colocado el término arbitraje ad hoc sería distinto. Entonces, estamos hablando de un arbitraje institucional. Ir a revisar la parte del mecanismo de solución de diferencias. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Vamos entonces a realizar la segunda pregunta para que... Sí, tenemos aquí otra consulta. Es, ¿qué entendemos por convenio arbitral? Ok. Esta pregunta está relacionado a mi anterior intervención y me va a permitir esclarecer un poco más esta situación. Cuando vamos al mecanismo de solución de controversias, que es la última página del contrato por lo general, vamos a encontrar un convenio arbitral. Y el convenio arbitral es el acuerdo mediante el cual las partes se han sometido de forma voluntaria a la jurisdicción de un tribunal arbitral. Y como estamos hablando de contratación del Estado, quiere decir que la entidad, a través de una licitación que hayan convocado y a través de un contrato modelo que estaba dentro de la base de la licitación, allí decía de que en caso que existan alguna controversia relacionada al presente contrato, la interpretación, ejecución, entre otros, deberán someterse a la jurisdicción, en este caso específico, a la Cámara de Comercio de Lima, donde se aplicarán sus reglamentos. Y algo importante también es que presten mucha atención que en este convenio arbitral, por lo general se determina si es tribunal de tres o es árbitro único, ¿correcto? Entonces, algo también que debo mencionar al respecto es cómo elaborar los contratos con relación al tema del convenio arbitral. Si están presentes aquí en estos momentos
funcionarios del Estado o también empresarios y contratistas, debemos tener en cuenta de que lo más recomendable, Anginette, y acá todos los socios que nos están escuchando, es encontrar la cláusula modelo. Si la Cámara de Comercio de Lima tiene su cláusula modelo, donde se menciona que cuando hayan controversias se someterán a la jurisdicción del Centro de Arbitraje de la CCL. Corten y peguen. Es lo más recomendable y solamente hagan unas pequeñas modificaciones donde indiquen de que decidirán que sea árbitro único o tribunal de tres. Porque si ustedes van a empezar a redactar todo el convenio arbitral, a hacer modificaciones, a hacer un convenio arbitral extenso de una hoja, porque he visto inclusive convenios, muy pocos, pero he visto hasta de página y media, en lugar de facilitar el trabajo para que el tribunal, el árbitro único lo realice, más bien lo van a complicar, va a ser difícil. Entonces, mejor solamente corten y peguen y adecúen. Entonces, lo mínimo, los mínimos cambios posibles. Perfecto, doctor. Entonces es importante poder, como dice usted, modelo, ¿verdad? Que es importante. Ok, a realizar otras consultas que tenemos también de los asociados. Aquí tenemos, ¿qué entendemos? Perdón, la tercera pregunta es, ¿qué se entiende por plazo de caducidad en arbitrajes en contratación del Estado? Ok. Este término, el término de caducidad, es muy importante y cobra relevancia cuando hablamos de arbitraje en contratación del Estado. Porque cuando hablamos de arbitraje privado, comercial, no hay mayor complicación. Podrías iniciar en el momento oportuno que lo consideren la empresa o el consorcio. Pero cuando hablamos de un arbitraje en contratación del Estado es sumamente importante. He participado ya en otros tribunales arbitrales donde hemos laudado y otros que estamos ahorita a punto de laudar, donde una de las controversias justamente es el tema de la caducidad. Y hablándolo en un caso muy concreto, por ejemplo, por diferentes motivos se aplica una penalidad y le aplican una penalidad de acuerdo a los anexos del contrato, y el contratista o digamos, empresa, consorcio o la persona no está de acuerdo. Entonces, pues, ¿a dónde tienes que reclamar si no estás de acuerdo con esa aplicación de la penalidad? Arbitraje. O supongamos que por diferentes motivos, donde hay incumplimiento del contrato, a entender o en opinión de la entidad del Estado, resuelve el contrato, ¿correcto? O el contratista considera que se han incumplido una serie de ítems o términos del contrato y decide también resolver parcial o totalmente. Entonces, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Cómo tienen que resolver esto? Necesariamente va a ser por el arbitraje. Pero aquí es donde el tema importante es en qué momento tienes que realizarlo. Si te resuelven el contrato, tienes que iniciar la solicitud de inicio de arbitraje dentro de los 30 días hábiles. Hábiles me refiero de lunes a viernes sin contar los feriados, ni sábados ni domingos. Entonces, si te aplicaron penalidades, igual, tendrás que reclamar ir al arbitraje dentro de los 30 días hábiles y entre otros. Pero, ¿qué ocurre si alguien, ya sea porque no cuente con una asesoría especializada en arbitraje, pero no solamente es arbitraje, porque el arbitraje es especializado, sí, pero el arbitraje en contratación del Estado es mucho más especializado. Entonces, tal vez por no tener la asesoría específica, presentan fuera del plazo. La consecuencia para los asociados que están aquí presentes es que ya no vas a poder reclamar a través del arbitraje, porque estarías fuera del plazo y por lo tanto, ya sea que quieras reclamar cientos de miles de soles o millones de soles o millones de dólares, si está fuera del plazo de caducidad ya no se puede hacer nada. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta. Y como les digo, o sea, hay casos en los que estoy participando y esa es una de las situaciones. Y como entenderán, así como hay un deber de confidencialidad abogado-cliente, también los árbitros tenemos una obligación de confidencialidad y no podemos dar mayor información con relación a los casos. Claro, ok. Bien, vamos a realizar la siguiente pregunta. Vamos a hacer un paréntesis aquí para poder recordar a los socios. Por favor, puedan ir llenando la encuesta que se les está compartiendo al chat
para que podamos registrar el tema de su participación a esta mesa de asesoría y también puedan recibir en el transcurso después de esta charla su certificado de participación a nombre de la Cámara. Bien, doctor, continuamos. Tenemos una cuarta pregunta. Aquí es, ¿cómo se forma el tribunal arbitral? Ok. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando de un arbitraje institucional, como es el caso de la Cámara de Comercio de Lima, se tiene una nómina de árbitros. La nómina de árbitros es una relación de profesionales que ha pasado por un filtro ya de la Cámara de Comercio, en este caso en Cámara de Comercio de Lima, que cuentan con determinadas especialidades. Entonces, las partes que tienen un conflicto podrían, si lo consideran conveniente, elegir alguno de sus árbitros, ¿correcto? De esa nómina, o en todo caso, algún árbitro que le brinde confianza también elegirlo. Pero hay ciertas características. Por ejemplo, el demandante que presenta una solicitud de arbitraje ya tiene que tener en mente, ya sea que tenga experiencia o en todo caso con la asesoría que tenga, el nombre de algún árbitro. El árbitro que elige una de las partes, en este caso el demandante. Luego, se presenta la solicitud de arbitraje a la Cámara de Comercio de Lima. La Cámara revisa que esté todo conforme, de acuerdo a derecho, a todos los requisitos según reglamento. Y de ser así, va a correr traslado a la parte demandada. La parte demandada, cuando reciba esta solicitud, si está todo conforme, o se presenta el proceso de arbitraje o se opone. Pero entonces ya tenemos dos árbitros elegidos. Y estos dos árbitros elegidos deben de elegir a un árbitro que va a ser el presidente del tribunal arbitral. En esos casos es así como se conforma un tribunal arbitral, y luego, si está todo conforme, no hay conflicto de intereses y si cuentan con las especialidades del caso, en el caso del presidente del tribunal arbitral o el árbitro único o el árbitro designado por una de las partes, especialización en arbitraje, especialización en contratación del Estado, especialización en derecho administrativo, además de la experiencia requerida para que brinde o inspire confianza, ¿no? Ese es el procedimiento para elegir un tribunal arbitral de 3. En el caso del árbitro, bueno, esa es con relación a una conformación de 3, Anginette. Ok, doctor. Vamos igual, tener más consultas de nuestros socios que están muy interesados en el tema del día de hoy. Igual pueden ir compartiendo en el chat para también poder compartirlas y el doctor las pueda asesorar. Ok. La siguiente pregunta, entonces vamos con la quinta pregunta. Vamos a ver, es ¿cómo se elige el árbitro? Ok. Con relación al árbitro único, el árbitro único existen varios supuestos. Por ejemplo, podría ser que en el convenio arbitral las partes han determinado que sea Cámara de Comercio de Lima quien nombre al árbitro. Tal vez esa podría ser una opción, que ya lo hayan establecido. La otra es que digan que en el convenio arbitral es un árbitro único, pero no se ha elegido todavía. ¿Y qué es lo que usualmente hacen en estos casos? La Secretaría Arbitral lo que hace es, podría citar a las partes a una audiencia especial e invitar a que previamente hagan el esfuerzo de elegir a una sola persona que va a ser el árbitro único en el presente caso, lo cual por experiencia les puedo decir que es bien difícil, pero no imposible, que se pongan de acuerdo demandante y demandado y vayan a coincidir en una sola persona. Pero de no ser posible de que llegue a un consenso y nombren a un árbitro, entonces se deberá de informar y en el acta de la audiencia especial, la Secretaría Arbitral comunicará para que sea el Consejo Superior de Arbitraje, que es la máxima instancia dentro del Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio de Lima, para que ellos designen residualmente al árbitro para la presente controversia. Ese era el procedimiento. Ok. Listo. Ya estamos recibiendo consultas también de nuestros socios. Vamos a realizar la siguiente pregunta.
es ¿por qué es importante analizar el financiamiento de la totalidad de los gastos arbitrales? Ok. Para responder esta pregunta debemos entender de que es importante de que las partes, los empresarios, sean en el caso de los consorcios, que van a tener que evaluar eso con los consorciados o con las empresas que la conforman, o las personas o emprendedores también, es muy importante de que hagan el cálculo de cuánto es lo que van a gastar. Hay dos montos, uno que es los gastos administrativos que se paga el centro de arbitraje y otro lo que son los honorarios del tribunal arbitral. La solicitud es un costo mínimo, 500 soles aproximadamente más el IGB, pero lo que son los gastos administrativos y los honorarios del tribunal o árbitro único son considerables en función a la controversia. En el arbitraje, lo que vas a invertir en esta controversia es en función cuánto es el monto que estás reclamando. Y lo primero que deberían de hacer es revisan en la página web y ahí van a ver una tabla de honorarios. Pero lo interesante de la Cámara de Comercio de Lima es que les facilita el trabajo y solamente busquen la palabra en Google, calculadora, y CCL, arbitraje, y solamente coloquen el monto de la controversia y automáticamente se calcula cuánto es lo que vas a pagar en gastos administrativos al centro y lo que se va a pagar al tribunal o al árbitro único. Entonces, en los arbitrajes, el 50% lo va a pagar el demandante y el 50% el demandado. Eso es por lo general. Excepcionalmente, tal vez algún tribunal arbitral podría decidir de que un mayor porcentaje o la totalidad lo pague alguna de las partes. Por mi experiencia personal, casi en la totalidad de los tribunales arbitrales donde he participado y participo es 50-50. Creo que hay un caso justo donde hemos laudado hace unas semanas donde sí se les ha, excepcionalmente, ¿no? Una de las partes ha asumido algo de un 75%, creo, pero es algo sui generis, o sea, por lo general es 50-50. Ahora, con relación a por qué es importante evaluar esta situación en Ginet, por lo siguiente. ¿Qué ocurre si han hecho el cálculo y el demandante solamente cuenta con el 50%? Y está esperanzado en que el demandado va a pagar el otro 50%. Yo, por lo general, lo que les menciono esto, ya sea cuando estoy asesorando en arbitraje como abogado o en la mayoría de los casos cuando estoy como árbitro, es importante mencionarles que evalúen siempre los gastos arbitrales, porque si el demandante no cuenta con el otro 50%, una estrategia de los abogados que ya tienen más experiencia en arbitrajes es no es lo usual, o sea, no es lo que se debería hacer, pero no sé, debe ser parte de la estrategia legal, inclusive las entidades del Estado también lo hacen, no pagan el otro 50%. ¿Y qué hace el demandante que tiene el interés, que tiene el incentivo para reclamar ese derecho en el arbitraje? Si la otra parte no pagó el otro 50%, se te cae el arbitraje. Y de acuerdo al reglamento del centro de arbitraje, te van a notificar una segunda vez para que cumplas con el pago del otro 50%, y de no ser así, se archiva el proceso. Y al archivarse quiere decir de que simplemente ya no va a ese arbitraje y eventualmente vas a perder lo poco que has invertido en ese proceso. Entonces es muy importante, antes que inicies un arbitraje, analiza cuánto es lo que se tiene que invertir durante el proceso y tienes que prever de contar con el otro 50% también para pagar en caso que la otra parte no lo pague. Punto muy importante de nuestros socios sobre este punto que usted acaba de indicar que es importante. Vamos entonces a realizar una nueva consulta, una nueva pregunta por parte de nuestros socios, que sería, ¿cuál es la importancia del calendario procesal? Correcto. Antes de mencionar la parte del calendario procesal en Ginet, tenía un pequeño comentario acerca de los costos del anterior. Por lo general, los arbitrajes se realiza el cálculo en función a la cuantía, y la cuantía es en función a la demanda. Pero cuando una de las partes presenta una reconvención o una contrademanda, pero el término técnico es reconvención, entonces puede presentar nuevas pretensiones. Y al presentar nuevas pretensiones, la parte demandada son distintas a la demanda, entonces
en esos casos el monto de la controversia puede elevarse. O sea, el monto de los casos administrativos y el tribunal arbitral pueden elevarse porque hay nuevas controversias, porque todo arbitraje se calcula en función a la cuantía, ¿sí? Bueno, esa era una pequeña aclaración. Y con relación al calendario, eh, al calendario procesal, algo importante y debemos de mencionar a todos los asociados es que eso es una novedad y algo muy bueno, es una práctica sana que está impulsando Cámara de Comercio de Lima, que es el calendario procesal. Les puedo mencionar que a nivel nacional son pocas las instituciones, no voy a decir que Cámara de Comercio de Lima es la única, pero sí son pocas las instituciones que utilizan el calendario procesal. Como entenderán, el incentivo que tienen los empresarios o las partes que acuden a un arbitraje es que el arbitraje sea rápido, sea técnico y especializado, pero principalmente la rapidez. Entonces, el calendario procesal permite que desde el momento que alguien solicitó el inicio del arbitraje y desde el momento que se realiza la primera audiencia, en este caso la audiencia de instalación, ya se fije en ese momento, en las reglas procesales, un calendario. Y en ese calendario, ya las partes ex ante, previamente que inicie el arbitraje, ya han determinado presentación de demanda en tal fecha, presentación de la contestación en tal fecha, la presentación de una posible reconvención en tal fecha. Entonces, alegatos en tales fechas. Es prácticamente casi todo está previsto antes que inicie el proceso de arbitraje. Esta práctica, como les vuelvo a repetir, no es muy usual en otros centros de arbitraje. La Cámara de Comercio de Lima lo está aplicando muy bien. Es más, complementariamente al reglamento que tiene vigente del 2017, han sacado notas prácticas, que es una especie de adenda en la época de la pandemia, la nota práctica 1, 2, y creo que en la tercera, entre la 2 y la tercera, se regula lo que es los reglamentos procesales. Y es muy interesante, por lo menos con mis coárbitros que hemos nosotros y en convenio con las partes, o en todo caso con la participación de las partes, se han fijado los calendarios procesales y esto ha ayudado a que el arbitraje se concluya dentro de lo previsto. ¿Correcto? Entonces es muy importante y es útil el calendario procesal. Ok, doctor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, para poder continuar con la ronda de preguntas. Sería, ¿cuál es la importancia de las audiencias arbitrales? Ok. Lo importante es tener conocimiento acerca de en qué consiste y cuál es la utilidad. En el reglamento, cuando hablamos de Cámara de Comercio de Lima, hay un reglamento y dentro de ese reglamento procesal se establecen todos los supuestos de las audiencias. Podemos mencionar acerca de las audiencias, que es la reunión donde ahora que estamos en pandemia, bueno, que ya estamos saliendo, gracias a Dios, de la pandemia, lo estamos haciendo a través de la plataforma Zoom, ¿no? Antes de la pandemia era de forma física, teníamos que desplazarnos a las oficinas del centro de arbitraje. Ahora asumo de que poco a poco va a ser esto ya presencialmente. Pero en fin, lo que ocurre es de que por lo general existen unas 4 audiencias, que es la audiencia de instalación, que es la audiencia donde se fijan las reglas del proceso de arbitraje. Adicional al reglamento del Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio de Lima, hay una decisión número 1, o el orden procesal número 1, donde se pueden determinar reglas específicas para el proceso de arbitraje. Si el reglamento dice que son 10 días hábiles para demanda, contestación, así como reconvención, es posible que las partes digan, un momentito, presidente del tribunal arbitral, le pedimos por favor de que este plazo se extienda. 10 días hábiles son demasiado pocos, tal vez 15 días o 20 días. La otra parte puede decir que no, 20 días no, que sean 15. Entonces, podría haber ajustes con relación a plazos por acuerdo de las partes. Con relación a qué correos electrónicos. Ahora en pandemia, por ejemplo, las notificaciones por correo electrónico. Antes de la pandemia todo era físico, entonces podrían decir, queremos que se notifiquen a estos correos electrónicos o hasta este horario establecido, ¿correcto? Reglas más específicas. Entonces, todo eso se realiza a través de la audiencia de instalación mediante la primera orden procesal 1, que sería en este caso en la Cámara.
Luego existen, de acuerdo al reglamento del centro de arbitraje, así como en otros centros, existe la audiencia de conciliación y puntos controvertidos, ¿correcto? Donde las partes harán un esfuerzo de llegar a un acuerdo, ¿correcto? Y de no ser así, continuará el arbitraje. Luego hay una audiencia de ilustración de hechos o audiencia de pruebas, ¿correcto? Y la cuarta audiencia, que a mi entender y en mi opinión personal es una de las más importantes, todas las audiencias son importantes, pero es la audiencia de informes orales. Y en la audiencia de informes orales, lo que se realiza es el demandante y el demandado tienen la posibilidad en ese momento de exponer frente al tribunal arbitral o el árbitro único sus argumentos, las posiciones de cada uno de ellos, ¿correcto? Y ahí lo que tratas es de convencer, persuadir de que tienen la razón, de que les han resuelto el contrato de forma injustificada, o es que esas penalidades no tienen sustento técnico, no hay un sustento jurídico, o en todo caso que se les debe o no se les debe una determinada suma de dinero, se debería de pagar o no alguna indemnización, utilizarán no solamente argumentos técnicos, sino tal vez se apoyarán en diapositivas o inclusive podrían citar a testigos, ¿correcto? Me ha pasado casos donde han solicitado testigos. Tal vez la defensa o las partes que han iniciado el arbitraje están más organizados o cuentan con mayor financiamiento, han pedido inclusive la participación de peritos. También han participado en unos arbitrajes donde tienen peritos y el perito sustenta una posición técnica de las partes. Para este caso se utiliza una audiencia especial donde participa un perito técnico. Entonces, pero en la audiencia de informes orales lo más importante es que es allí el momento donde tratan de convencer para que, total, lo que quieren las partes es ganar el arbitraje. Entonces, es en la audiencia de informes orales donde tratan de persuadir al tribunal. Ahora, algo importante que debo de mencionar es que no todos los arbitrajes tienen 3 o 4 audiencias. Hay arbitrajes que solamente tienen una sola audiencia. Porque antes de la pandemia había la audiencia de instalación y se realizaba una audiencia donde solamente se suscribía el acta de instalación y las reglas procesales. Ahora casi todo se envía por correo electrónico y si están de acuerdo lo firman. Entonces de frente van a la audiencia única y la audiencia única es informes orales, lo que estaba mencionando. Por ejemplo, Colegio de Abogados, perdón, en la Católica se utiliza mucho esto y en Cámara de Comercio de Lima también. Pero hay arbitrajes complejos porque son demasiado técnicos o la cuantía es demasiado alta o por diferentes características se realizan pues 4 audiencias, inclusive audiencias especiales de peritos o declaración de testigos. Entonces podría extenderse un poco más la cantidad de las audiencias, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta todo. Ahora, la defensa de las partes en el arbitraje tiene que leer bien el reglamento, porque tal vez no lo mencionan, tal vez para los árbitros puede ser suficiente una sola audiencia, pero o alguna de las partes puede solicitar por escrito o al inicio de establecer las reglas procesales, de que solicitamos que se realice la audiencia de ilustración de hechos, por ejemplo, porque puede ser que sea importante para las partes que haya una audiencia de ilustración de hechos y medios probatorios. O puede ser de que para las partes consideren de que hay necesidad de establecer una audiencia exclusivamente para peritos. Podrían solicitarlo. Entonces ya es parte del ejercicio de la defensa de las partes y que lo sustenten según el reglamento del centro de arbitraje. Entonces, depende, ¿no? Caso por caso. Perfecto, doctor. Bien, estamos realizando nuevamente, seguimos con la ronda de preguntas. Nuevamente les recalco a los asociados de que no olviden realizar la encuesta para que puedan recibir su certificado de participación. Vamos a ir nuevamente, tenemos otra pregunta, a ver por favor para que podamos verificarla. Es, ¿qué entendemos por alegatos finales en el arbitraje? Ok. Luego de que las partes realizan la presentación de las posiciones en una audiencia de informes orales, que sería la última audiencia, los árbitros, luego de haberles cedido la posibilidad en esta audiencia de, por ejemplo, que tengan unos 20 minutos para que se puedan presentar, luego otros 20 minutos la parte demandada para que se presenten. Previamente también una pequeña recomendación
es importante que se hayan identificado previamente nombre, apellido, la colegiatura de los abogados, los gerentes, los representantes de los consorcios. Algo, por ejemplo, el día de ayer estaba participando en una audiencia, ahora por el tema de la plataforma Zoom es muy importante que tengan las cámaras prendidas, que esté grabándose la audiencia, porque después se tiene que transcribir todo esto para efectos de no perturbar o poner en riesgo el proceso arbitral, ¿no? Una vez que las partes ya han, digamos, hecho el uso, después tienen réplica y dúplica, que son unos 5 minutos aproximadamente. Entonces, tendrán la posibilidad ya de dar sus palabras finales y el tribunal o árbitro único da por concluida la audiencia, previa lectura del acta respectiva, les comunica a las partes que tendrán 10 días, 5 días, dependiendo del reglamento del centro de arbitraje y el acta de instalación, para que presenten alegatos finales. ¿Qué quiere decir alegatos finales? Alegatos finales quiere decir si tienen algo más que agregar con relación a esta audiencia de informes orales o tienen algo más que agregar con relación a este proceso arbitral, pero teniendo en cuenta de que para un proceso de arbitraje hay plazos para que presentes tu demanda, hay plazos para la contestación, ya sea también la reconvención, hay plazos inclusive para que puedas modificar parte de la demanda o la contestación. Todo eso está previsto ya en el reglamento del centro de arbitraje, así como en el acta de instalación. Entonces, lo que se espera, el tribunal arbitral lo que esperaría es que si las partes ya han ejercido su derecho a defensa a través de este informe oral, si tienen algo más que agregar, algún documento que tal vez se mencionó en esta audiencia y no lo mencionaron, o alguna información que les preguntó el tribunal o el árbitro a alguna de las partes, o quisieran decir algo después que concluye esta audiencia, es a través de los alegatos finales que lo pueden presentar. Y también hay plazos. Tienen que presentarlo dentro de los plazos, porque si lo presentan fuera del plazo, si te han dado 10 días, por ejemplo, hábiles, y lo presentas el día 11, pues no te lo van a aceptar. O por lo menos el tribunal arbitral, el árbitro único, no va a tener la obligación de considerar en su análisis jurídico. Lo presentaste, pero estaba fuera de plazo. Entonces, esto es muy importante para efectos de participar de un proceso arbitral. Esto es con relación a la última pregunta. Perfecto. Le comento que tenemos unas cuantas preguntas más solamente para poder apoyar a los socios. En este caso, aquí en el chat también tenemos más consultas. Vamos a tratar de absolver algunas de ellas. Ya sabemos que el tiempo nos queda corto siempre en nuestras mesas de asesoría, pero igual queremos saber, ¿no? Que también continuar con sus preguntas. Permítame un momento para poder ver cuál de las preguntas podemos apoyarlos, ¿sí? Sí. A ver, aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuál es el riesgo en función al Estado que tarde o incumple el pago por procesos de avance o parte del proyecto? ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? ¿Cuál es el riesgo? Sí. ¿Cuál es el riesgo en función al Estado que tarde o incumpla las fechas de pago por procesos de avance o parte del proyecto? Ok. Entiendo que la pregunta lo habrá formulado algún funcionario o alguien que trabaja para el Estado. Pero, en fin, a ver, cuando tenemos fechas de pago, el procedimiento es el siguiente en el caso de contratación del Estado. Has avanzado en la ejecución de una obra, por ejemplo, y presentas informes, ¿correcto? Y en función a los informes debidamente sustentados, tendrán que verificar la entidad del Estado si es que se ha avanzado o no, si está todo correcto o no, si no había ninguna observación. Luego pasará a la respectiva área, ya sea de administración, de gerencia, o tesorería, para que den el visto bueno y se desembolse y se tenga que pagar a los contratistas. Entonces ahí presentan sus valorizaciones, ¿no? De ser así, se cumple con los pagos. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de que la entidad del Estado no cumpla con pagar dentro de las fechas
y no cumpla con el desembolso respectivo, porque es usual que esto ocurre en el Estado, entonces lo que tendrá que hacer pues el contratista es ir, digamos, hacer estas gestiones respectivas, intentar conversar cuál ha sido la situación y que cumplan, ¿no? Porque han firmado un contrato, está establecido cuál es el procedimiento de pago. Se avanza, se presentan los informes, las valorizaciones, las respectivas facturas y se debería de hacer el pago respectivo. En caso de que esto ocurra una y otra vez y ya se vayan acumulando ciertos pagos, el contratista, si fuera el caso del contratista, tendría la posibilidad de poder resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones. ¿Y cuál es la obligación? Incumplimiento de pago, ¿correcto? Y en arbitraje podríamos considerarlo como una obligación de suma de dinero. Entonces, el riesgo para la entidad que no cumpla con pagar a un contratista sería que éste podría resolver el contrato y llevarlo al arbitraje. Tenemos una última pregunta, doctor. Aquí dice, ¿el reglamento de un centro de arbitraje puede distanciarse mucho del reglamento de arbitraje? Por favor, repite la pregunta. Le repito la consulta. ¿El reglamento de un centro de arbitraje puede distanciarse mucho del reglamento de arbitraje? Es importante que tengamos en cuenta de que cada centro de arbitraje es autónomo y cada centro de arbitraje tiene sus propias reglas procesales. En ese sentido, mi recomendación, o sea, puede diferenciarse, sí, tal vez en mayor o menor proporción habría que analizarlo, ¿correcto? Lo que yo sí les puedo decir, por ejemplo, es que este término de reglas procesales de que tiene Cámara de Comercio de Lima, que es innovador, no lo he visto en otros centros de arbitraje, o por lo menos no es algo muy común, y es muy bueno en términos prácticos. Pero aún así, los plazos para presentar las demandas, las contestaciones, las reconvenciones, los requisitos para que se presenten la demanda o los requisitos inclusive para que presentes la solicitud inicial de arbitraje pueden variar de centros de arbitraje. Entonces, mi recomendación es que si tienen un arbitraje en Cámara de Comercio de Lima, lo primero que tienes que hacer es revisar el reglamento del centro de arbitraje. Si lo vas a realizar en algún otro departamento, en otro lugar, en otra región, revisa el reglamento de ese centro de arbitraje específico, porque no son iguales, son diferentes y pueden haber variaciones. Y de no ser así, la complicación sería para el cliente o la complicación sería en este caso para el contratista o consorcio que tal vez no puedan recibir su solicitud de arbitraje o tengas complicaciones, ¿no? O sea, tienes que conocer las reglas mediante las cuales se van a llevar a cabo el arbitraje. Ok. Bien, doctor, esa ha sido nuestra última consulta por el día de hoy. Hemos llegado a la finalidad ya de nuestra mesa de asesoría. Le agradecemos mucho por su participación el día de hoy. Ha sido un tema muy importante. Estoy segura que nos vamos a volver a encontrar para futuras mesas de asesoría, ya que nuestros asociados están muy interesados en el tiempo el día de hoy. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y espero haber atendido las consultas de los asociados de Cámara Comercial Lima. Muchas gracias, doctor Quispe. Que tenga muy buenas tardes.